Bienvenidos a Toda Pista. Hoy tenemos con nosotros a Néstor, fisioterapeuta, y vamos a hablar de un tema que a todos los que jugamos a baloncesto nos ha pasado alguna vez, que son las lesiones. Antes que nada, ¿cómo empezaste en el mundo del baloncesto? Bueno, pues mira, yo vengo de una familia no especialmente deportista, pero bueno, mi prima juega baloncesto y vivo en una familia que estamos bastante unidos y demás. Y bueno, siempre me gustaba ir a ver a mi prima, que si meterme ahí con sus compañeras de equipo y tal y pascual. Y bueno, me comentaron que, bueno, mis padres que a partir de los 6 años ya en el club dejaban empezar a entrenar a los chicos y tal, y bueno, yo antes jugaba fútbol y a mi madre no le gustó No, el fútbol ambiente por lo no. que sea, y, y bueno, me apuntó, y bueno, desde entonces 20 años Aún en que activo. llevo, sí, aún en activo, y bueno, por el camino mil historias, mil amigos, Todas las todas las categorías, un poco de categorías, todo, de ¿no? todo tipo. Claro. Eh, También entrenador unos años, ahora ya no por tema de tiempo, pero sí, sí. ¿Qué has entrenado más o menos? Así, un resumen rápido. Bueno, he entrenado baloncesto base de, bueno, nivel, bueno, en infantil, cadete, incluso en junior. Vale. eh, y bueno, categorías A, interterritorial, no mucho más allá. Sí, no te has No me he avanzado. profesionalizado ni muchísimo menos en el tema entrenamiento. Bueno, pero lo que sí que te has profesionalizado es con el tema de fisioterapeuta, que entiendo que tendrá que ver, el básquet te habrá tirado un poco por allí. ¿Cómo te dio por tirar por allí? Sí, bueno, claramente yo, bueno, pues como has dicho antes, por desgracia, los que hemos jugado a esto tiempo, pues por un lado o por otro hemos sufrido lesiones y bueno, yo entre ellos pues tuve varias lesiones ya con 12, 13 años, recuerdo, y bueno, recuerdo que apareció ahí la figura del fisioterapeuta, mis padres, vamos al fisioterapeuta y yo, ¿qué es ¿Qué es eso? ¿Es un eso? médico? No entendía mucho. Pero bueno, luego fue al fisioterapeuta y bueno, vi que te ayudaba, te acompañaba también en el proceso de recuperación y bueno, yo lo que siempre he tenido claro es que me gustaría seguir de alguna manera o de otra en el mundo del baloncesto. Entonces, sabiendo que el nivel al que juego no es Sí, 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 excelente, el de ni todos, mucho menos, amateur, sí. bueno, me pensé que era una bonita manera de seguir en el mundo del baloncesto el ser fisioterapeuta, que como te he dicho, acompañar a los jugadores en un momento, bueno, duro, Sí, sí, a ningún seguro. jugador le gusta estar No, para parado, nada. ver cómo tus compañeros están entrenando, es una situación dura. Y Claro. bueno, también así, por acabar, yo recuerdo que empecé a ver la NBA con unos también 12, 13 años y bueno, yo recuerdo que empecé a ver la NBA por un jugador que se llamaba, bueno, se llama Derrick Rose, que ya está retirado. Y bueno, yo era un flipado de Derrick Rose, yo, la camiseta, todo, me encantaba. Entonces, bueno, es uno de estos jugadores que en un momento tuvo no una, Varias, varias sí, sí, sí. lesiones muy fuertes y hostia, esto me hizo reflexionar ya de pequeño de cómo puedo yo Ayudar, ayudar a que esto no ocurra, porque al final el ver a un jugador, eh, los buenos y los no tan buenos, jugar y sí. disfrutar y que te hagan disfrutar, pues, bueno, pues mola, a ver cómo puedo yo ayudarles de alguna manera a que no ocurra la desgracia de la lesión y si ocurre, que esto puede pasar A todos, desgraciadamente, sí. pues cómo ayudar a que esto se vaya y volver a la pista. Muy bien. Y entonces, ya un poco siguiendo toda esta línea de estar vinculado,
ahora mismo, siendo fisioterapeuta, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás trabajando? ¿Estás vinculado al baloncesto? Sí, bueno, yo estoy vinculado al club en el que he jugado en toda mi vida, que es la Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, en L'Hospitalet. Y bueno, yo soy fisioterapeuta de la sección de baloncesto, desde el baloncesto base Vale, hasta los seniors. perfecto. Muy bien. Y bueno, claro, aquí hay mucho, mucho que desengranar. Así un poco rápido, entiendo que hay muchas diferencias, pero así como un resumen rápido, las grandes diferencias que hay entre deporte, sobre todo el baloncesto de más de senior, junior para arriba, te diría, incluso cadete lo podríamos meter en ese grupo, a base, que yo te diría pues un poco en el fondo infantil para abajo. ¿Qué grandes diferencias? Entiendo que es así. ¿Qué grandes diferencias puedes encontrar entre estas dos? Bueno, yo creo que, bueno, más allá de todo el tema físico, que cuando uno ya es adulto, bueno, su cuerpo ya está desarrollado y demás, bueno, las lesiones yo creo que son más graves en el adulto, ya que, bueno, los niños no sabemos bien por qué, Son de goma. pero son de goma, sí, Son de goma, esto que se sí, dice que sí. son de goma, Sí, sí. bueno, igualmente, aún así, el baloncesto es un deporte duro, hay contactos, hay saltos, hay muchos pies por ahí, Claro. en cualquier momento puedes pisar a alguien, así que también en el baloncesto base encontramos. ¿Qué tipo de lesiones pueden tener los jóvenes? O sea, un mini, ¿qué tipo de lesión te puedes encontrar? Pues mira, un mini puede tener, por ejemplo, un esguince de tobillo. El esguince de tobillo es Sí. el clásico, la lesión que Por todos hemos tenido excelencia. alguna Sí, vez, sí, sí. porque es lo que digo, el baloncesto, muchos cambios de dirección, cambios de ritmo, lo que he dicho, muchos saltos y además, bueno, hay 10 pies por ahí en un espacio muy reducido, entonces en cualquier momento puedes pisar a alguien y demás. Y bueno, yéndonos un poco más ya hacia infantiles, cadetes y demás, están mm, lo diremos entre lesiones y enfermedades, que son las del crecimiento. Claro. Estas también, claro, cuando ves a tu primo pequeño que ha crecido en un verano Sí. 10 centímetros, te dice, ay, me duele la rodilla. Hombre, claro que te duele la rodilla. Es lo mínimo. ¿Cómo no te va a doler la rodilla? No, y eso, y le sumas la descoordinación que todo eso Sí. conlleva. Pero en cambio, por ejemplo, se me ocurre lesiones musculares, no debe haber muchas cuando son pequeños. No, no hay muchas y además bueno, en el nivel en el que trabajo yo, bueno, son 3 entrenos a la semana, un partido, no es tampoco mucha carga física, pero las lesiones musculares también pueden venir no solo por sobrecarga, sino también por algún traumatismo. Vale, bueno, claro. O sea, puede pasar que a mí me peguen un golpe en el gemelo y bueno, hay una Rompas pequeña fibras, rotura de o lo que fibras. sea. No es lo más común del mundo, Claro. pero me he encontrado, puede pasar. Claro. En cambio, ya tirando para arriba, juniors, seniors, sobre todo seniores por excelencia, ahí sí que ya nos encontramos pues desde roturas fibrilares y ya los peligros, rodillas, etcétera, que ahí eso ya es más Sí. delicado, ¿no? Sí, principalmente las lesiones así, más comunes son esguinces de tobillo y en las chicas también de rodilla. Porque Sí, ¿por qué siempre más las chicas? Es Bueno, la eterna pregunta, ¿no? Sí, bueno, son varios factores a tener en cuenta. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema hormonal, que las mujeres tienen un componente elástico, la elastina, tienen Vale. más elastina que los hombres, ¿de acuerdo? Y luego está el tema de que la pelvis de la mujer, por un tema biológico y de que Claro. es capaz bueno, de parir, Claro. vamos, la pelvis de la mujer es más ancha y por lo tanto la cadera hace un ángulo mayor, ¿de acuerdo? Entonces, Claro. digamos que la cadera y la rodilla hacen un valgo. Claro, sí, Se le llama valgo, ¿de acuerdo? Que es Sí, claro, bueno, que es como una fuerza más de lado. Exacto, no tan- una fuerza más de lado y claro, con tantos saltos, cambios de dirección y demás, pensar que el mecanismo de lesión del ligamento cruzado anterior, que es la lesión a la que todos le tenemos pánico Sí, exacto. y que siempre los que hemos jugado muchos años hemos visto a alguien jugar que
se tira al suelo y se lleva las manos a la cabeza y demás, pues bueno, es más fácil que las mujeres tengan Sí, este tipo. esto yo lo había oído, pero no sabía muy bien Sí, el, bueno. el por qué. Entonces, sobre todo nos encontramos estas lesiones. Entonces, como siempre, nosotros cogemos de referencia lo que sería pues un básquet amateur, podría ser un segunda catalana, ¿vale? Siempre pongo el mismo ejemplo, lunes, miércoles, viernes entrenos, bien distanciados, con un sábado o domingo partido, ¿vale? Entonces, si yo como jugador de este ejemplo que te he puesto, yo te digo, oye Néstor, necesito ayuda, o qué tips me darías a mí, qué recomendaciones me darías para que yo pueda trabajar más personalmente, ¿eh? ¿Qué podría hacer? Bueno, yo primero de todo una cosa que todo jugador puede hacer o mejorar es los hábitos, ¿de acuerdo? El dormir más, alimentarme mejor, ir un poquito al gimnasio, ¿de acuerdo? El trabajo de fuerza es imprescindible en la prevención de lesiones. Luego está el tema en baloncesto amateur del tiempo. Sí. ¿De cuánto tiempo dispones o cuánto tiempo estás dispuesto a invertir en esta prevención de lesiones o en tu preparación física? Ahí está el problema, yo creo, Sí, en claro, el baloncesto, sobre todo. el baloncesto amateur. Bueno, Pero de hecho, el pasado capítulo que hicimos con Paul, un preparador físico, él comentaba precisamente esto, que la gran diferencia es que un jugador amateur de baloncesto es lo que sea que haga de profesión, exacto, sí. y que además juega baloncesto, con lo cual que eso te lleva, pues lo que decías tú, que claro, lo ideal es que tú llegues, pues que puedas hacer una preparación física que te sirve tanto de preparación, pero sobre todo de prevención, que en el fondo es donde vais de la mano, Sí. preparación física y fisioterapia, y claro, pero ¿cuánto tiempo tengo? Porque muchas veces tengo el tiempo de ir 3 días a la semana de entreno, ya te quita suficiente Más tiempo. mi trabajo. Bueno, claro, por eso. Entonces tú recomendarías, perdona, volviendo un poco Sí, al bueno, mejorar hábitos y el trabajo de fuerza. Tampoco hace falta mucho tiempo, pero preparar la musculatura con un par de días a la semana, ir al gimnasio es Claro. estupendo. Se nota mucho la mejoría de no hacerlo a Sí, sí, hacerlo. no, seguro. Muy bien. Y ya, vale, esto sería como poniendo el ejemplo de yo estoy sano, medianamente sano, o sea, que tengo que hacer un poco para prevenir. Entonces, una vez yo como deportista, y entiendo que aquí ya la línea es muy finita, porque Sí. cuando estás mal no te queda otra que ir al fisio médico donde te corresponda. Pero o sea, ¿qué sensaciones o qué me dirías, qué sensaciones puedo como jugador debo tener en cuenta? O sea, me explico. Me duele un poquito, ahora últimamente me está doliendo la rodilla un poquito, pero me permite entrenar. ¿Qué cosas te dirías? ¿Ves directamente al fisio o qué cosas yo podría hacer para trabajarlas o un poco estar más seguro, ¿sabes? Bueno, yo diría, primero de todo, decir que el jugador amateur también, una cosa que hay que tener en cuenta es que no tiene la misma percepción de su cuerpo que un jugador profesional. Un jugador profesional está mucho más preparado físicamente y eso implica que él conoce mucho mejor su cuerpo. Seguro. ¿De acuerdo? Entonces, hacer entender al jugador dónde está el límite es Imposible, ¿no? clave e imposible a la vez. Vale. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué recomendaciones? O sea, si estoy un poco al límite, que veo que me duele la Sí. rodilla, pero estoy en el impasse de ostras, es complicado, ¿eh? Entiendo. Es que no sé si ir al fisio, porque claro, aquí también hay un componente de dinero, de tiempo, de lo que hablamos. Entonces, ¿hasta dónde tú crees que podemos llegar entendiendo que cada cuerpo es un mundo, ¿eh? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Bueno, yo siempre diría que en temas musculares hay que andar con mucho cuidado, porque una molestia probablemente implique que algo ocurre allí Sí. y que el siguiente paso pueda ser una lesión. Claro. Yo diría que cuando un dolor debe preocuparte es cuando te
impide hacer con total normalidad una acción. Vale. Me invento, me duele la rodilla, de acuerdo, pero tú puedes saltar al máximo, tú puedes hacer los cambios de ritmo que tú puedes hacer al máximo. No me permite, el dolor no me permite hacerlo. Entonces ahí tenemos un problema, hay que echarle un ojo. Tal vez no es nada, o tal vez sea solamente un desequilibrio de fuerzas musculares, pero hay que verlo. ahí hay que echarle Bueno, un ojo. ahí lo típico como jugador, que bueno, a mí al menos me ha pasado y que seguro que a todo el mundo, que es, tú entras a un partido con algún dolor, durante el partido no te duele nada y cuando acabas te duele todo, todo. Sí. Y ya ahora ya con la edad ya no te explico, pero incluso cuando es joven, entonces esos son dolores que bueno, que tienes que ir controlando, pero lo que tú dices, que te permiten jugar normal. Es verdad que hay un componente mental de que estás concentrado en el partido y tal, y después un tema de que normalmente en los partidos hay un calentamiento, que eso ahora también quiero entrar ahí, hay un calentamiento mayor que en los entrenos. Por mucho, hay equipos que calientan muy bien en entrenos, pero por un tema de tiempo, al final el baloncesto normalmente casi todos los equipos haces una rueda de casi media horita y eso te da para calentar muy bien, ¿sabes? Y más que nada que es muy progresivo. En cambio, en un entreno no puedes perder media hora, 3 cuartos, que no es perder, pero no puedes gastar tiempo de pista en un solo calentamiento. Entonces, bueno, el calentamiento es fuera, es diferente, hay muchas más variantes allí. Entonces, vale, pues ahora cambiaríamos un poco, vale, como jugador está claro que al final es un tema muy particular y en cuanto a fisio sí que es, oye, tengo tal molestia, pues tengo que ir al fisio de confianza que me trate. Y ahora yo me pondría en el otro punto de vista. Ahora yo te pido ayuda como entrenador. Yo soy el entrenador de este segundo catalana, ¿vale? No hay recursos, o sea, no tengo preparador físico, no tengo fisio, este club no va a pagar material tampoco. Exacto. Bueno, sí, pero un poco, sí, sobre todo qué cosas, y aquí sí que ya lo juntaría con el tema del calentamiento, que yo creo que entiendo que es muy importante, ¿no? El tema calentamiento, ahí ¿qué meterías en el calentamiento o cómo lo plantearías tú? Bueno, yo lo primero que le diría a un entrenador es que evitar una lesión al 100% es imposible. Claro. Porque la serie de factores a tener en cuenta es infinito, prácticamente. Igual que el entrenar un equipo. ¿Por qué? Por eso es tan complicado, porque cada persona, tenemos ahí en el básquet 12 personas con su vida, con una historia detrás, controlar todo eso es imposible. ¿De acuerdo? Con las lesiones pasa lo mismo. Entonces, yo lo que pongo un ejemplo a veces que es que los entrenadores para las lesiones deberían ser un embudo, ¿de acuerdo? Ahora hemos hablado de todos estos factores, entonces reducir todos estos factores para que, sí, tengas una lesión, pero todo lo que puedas evitar, lo evites. Entonces, los calentamientos, yo soy partidario de salir un poco de ese calentamiento al uso de... que no se me tome mal, pero ese entrenador mayor que no dar 20 vueltas al campo y estirar. Sí. Bueno, que te diré que como entrenadores todos en algún momento... Claro, luego porque no sé qué hacer para calentar, andar, correr un poco. O solo tienes un parque fuera porque pista tienes que 1 hora y no tienes... Y pues oye, vamos a correr por fuera y es lo único, pero sí. Entonces, bueno, el calentamiento yo sí, por primero de todo diría que tiene que ser aplicado al baloncesto, ¿de acuerdo? Por eso digo que no me gusta la carrera continua porque en el baloncesto no existe. Claro. El andar durante 5 minutos en línea recta, esto no existe. El baloncesto son cambios de ritmo cortos, rápidos, saltos, choques, ¿de acuerdo? Caos. Entonces, siempre diría que tiene que ser aplicado al baloncesto. Y ya sí puede ser algo un poco competitivo, que le busque las cosquillas al jugador. El calentamiento va a ser mucho mejor. Yo con el señor A femenino de AS trabajo el tema prevención de lesiones sobre todo, y en los calentamientos yo les propongo diferentes... O sea, ¿tú montas los calentamientos? ¿Los montas tú? ¿Siempre? Siempre. Vale.
siempre. Vale. Y ahí metes prevención más todo el calentamiento Exacto. en sí. Vale. Sí, y en el calentamiento yo siempre meto un juego o dos para que siempre aplicado al baloncesto, siempre, yo qué sé, busco trabajar el salto, ¿de acuerdo? Yo voy a trabajar el salto, pero voy a añadirle un componente de competición para que el jugador se lo pase bien, porque claro, cuando se lo pasan bien es cuando No, mejor trabajan. esa es la diferencia. Igual que cuando Sí, mejor sí, se sí. lo pasan es cuando mejor juegan, Sí, esto es sí. lo mismo. Sí, sí. Y luego también un tema muy importante que es fundamental en la rehabilitación de lesiones deportivas, pero yo creo que también en la prevención es el tema de la doble tarea que se le dice, ¿de acuerdo? Si te fijas, todas las lesiones vienen porque he hecho este gesto, pero claro, estaba pendiente ha habido un tiro. Yo estaba pendiente del tiro, he hecho un gesto Sí, miro arriba y y no, me y he no hecho sé, daño. claro, claro. O el entrenador me estaba diciendo algo, he girado el cuello y en esas me he torcido el tobillo. ¿De acuerdo? Siempre me gusta trabajar con un estímulo, ya sea visual, auditivo, táctil incluso, que haga, que haya un poco de caos dentro de la cabeza del jugador. O sea, que no puedan estar concentrados Exacto, vale, que tenga vale, que prestar un poco de atención a un foco externo. vale. ¿De acuerdo? Porque, ya te digo, las lesiones siempre vienen por el mismo sitio Sí. y creo que es trabajable, No, la verdad. seguro, seguro. Y Sí, sí. la verdad que me parece muy buena idea. Yo no había caído en eso y realmente me parece, hombre, muy acertado. Y aquí ahora ya entro tanto, no polémica, pero sí Mm. que, entonces esto va muy de la mano, por lo que me describes. Ahora yo, sin saber que tú eres fisio, te diría, ¿pero eres preparador físico o fisio? Entonces ahí sí que veo que evidentemente sí que es verdad que siempre va muy de la mano, Mm. pero, pero ¿hasta qué punto tú como fisioterapeuta haces preparación física, ¿sabes? Sí, a veces la línea es un poco fina, O ¿de muy acuerdo? O difuminada, muy ¿no? difuminada y Sí. más en casos como el mío o en el 90% de los casos que o solo hay un fisioterapeuta o solo hay un Sí, preparador claro, físico. claro. Lo ideal sería que los dos trabajaran de la mano, tengo un preparador físico y un fisio y ahí hablamos. Eso sería lo ideal. Claro. Claro, yo cuando enfoco los calentamientos no le enfoco tanto al rendimiento, sino más a la salud, Sí, 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 ¿de claro. acuerdo? El tema de prevención de lesiones, que ojo, los preparadores físicos también Trabajo saben con del ello. tema Bueno, muchísimo, de hecho, un muchísimo. poco te lo digo porque un poco lo que decía en el Mm. último capítulo, hablando con Paul, preparador físico, también es verdad que él está bastante enfocado a prevención Ujú. y él me hablaba mucho de eso, que claro, yo cuando le preguntaba, ¿qué tienes que hacer para estar bien físicamente? Y me decía, sobre todo, preparar tu cuerpo, o sea, en el fondo, es que el discurso es el Sí, mismo. sí, Es lo que tú totalmente. dices, en un staff profesional, pues, oye, estaríais montando la sesión juntos, tal, aquí, vale, pero bueno, en este caso, entonces, claro, no, me parece muy interesante. Sí, al final el tema de la prevención de lesiones yo creo que debe ser prioritario. Yo entiendo que en el baloncesto y deporte profesional el jugador pues cobra un dinero Sí, y demás, pero yo como fisioterapeuta siempre priorizaría el tema de la salud porque otra vez volvemos a las frases de abuelo, la salud es lo más importante. seguro. Esto te lo dice tu abuelo y dice que sí, abuelo, que sí, lo que tú digas. Pero es que luego lo ves y No, en la vida es lo más importante y en el baloncesto seguro, también, porque si no tienes seguro. salud no puedes jugar. No Si no rindes. puedes jugar, ¿de qué No, sirve? porque aunque Que tú seas más bueno, seas más malo. totalmente, es que aunque busques amateur profesional, hay muchas diferencias, pero la única cosa común en todas las categorías, por mucho que estés en formativo, es que el objetivo en general, igual no a toda costa, pero el objetivo es ganar, rendir al máximo, el máximo de Todos bien nos gusta posible. ganar, Entonces, claro. si tú no estás bien de salud, no puedes rendir al máximo, eso es evidente. Vale, no, perfecto, me parece bien y aquí es que es un poco que este tema siempre es un poco así, ¿vale? Entonces me has hablado un poco del calentamiento y todo. Entonces, tú como fisio me has comentado que las lesiones que más
que más te encuentras, sobre todo son más traumatológicas o si no ya tratamientos pues de lesiones ya más de larga duración, como puede ser lo que hablábamos de un ligamento, tal. Entonces esto entiendo que evidentemente lo tienes que tratar aparte de pista, evidentemente no lo puedes meter dentro de un entreno de un equipo normal, el que está lesionado, sobre todo de larga duración, tienes que trabajarlo aparte. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo trabajas aparte? ¿Cómo lo planteas esto? Bueno, obviamente cuando alguien tiene una lesión así de grave, bueno, pues obviamente no puedes entrenar ni meterte a pista prácticamente, por lo menos los primeros meses. Pero a mí siempre me gusta que el jugador siempre esté conectado con el equipo. Claro. Tú estás lesionado, pero tú eres parte de este equipo. Yo eso se lo intento hacer entender a los jugadores, no siempre es fácil, Sí. pero sí, por ejemplo en un ligamento cruzado anterior, las primeras sesiones sí que son en camilla, o por lo menos las mías, pero ya más o menos pronto puedes empezar a trabajar ejercicios y esto yo creo que es tan fácil como hacer coincidir un poco en tiempo al resto del equipo con el jugador lesionado. Claro. Mm, es muy importante que cuando el jugador está lesionado, los compañeros también, oye, estamos contigo, Sí. tío, te has hecho mucho daño. Que venga tu equipo a entrenar y tú estés allí sufriendo, porque se sufre mucho. A los jugadores que tengo con este tipo de lesiones, hace esto, hostia, esto me da miedo hacer esto. Claro. Una cosa muy simple, correr. El otro día un amigo y compañero que tuvo una triada hace unos meses, estás preparado, puedes correr. Yo estoy contigo, demás. Me da miedo, me da miedo. Normal, claro. Es una sensación muy mala el estar lesionado durante tanto tiempo, ya ni te digo. A veces pasa que tienes un jugador lesionado y bueno, se está recuperando y no va a los entrenos nunca, ni a los partidos. También esto va con cada persona, pero yo creo que es súper importante hacer coincidir al equipo con el jugador y que los jugadores le hagan Sí, un apoyo moral ahí, sí, claro. además del fisioterapeuta, pero bueno, el fisioterapeuta es el que... Sí, pero es diferente el apoyo sí. del fisio a lo que puede ser ver que aunque no estés en la dinámica 100% del equipo, aún estás allí, porque normalmente, ¿qué pasa? Que vas a los partidos, pero los entrenos no, al principio vas, pero si estás en una lesión así de larga duración, no irás durante un año a todos los entrenos, estar allí sentado a verlo y tal, entonces eso se complica. Entonces, por lo que veo, hay un gran componente psicológico Sí, también sí. en vuestra... Sin duda, O sea, sí, también sí. necesitáis el título de psicología, necesitaríais, ¿no? Sí, sí. Porque claro, supongo que lo normal es encontraros a jugador decaído, por lo menos, incluso enfadado alguno, con Totalmente. rabia, porque quieras o no, lo que comentabas, a nadie le gusta estar lesionado. Ujú. Entonces, ¿esto te crea algún tipo de muro o choque al principio de que tengas que convencer a veces casi más la parte psicológica dentro de tus herramientas como fisio, que evidentemente no eres psicólogo, Ujú. pero entiendo que al principio también ahí te encontrarás cosas así, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante como fisioterapeuta explicarle al paciente todo lo que puedas. Claro. Porque a veces pasa que vas al médico, bueno, descanse usted 3 semanas, Ah, bueno, sí, claro. Un clásico. ¿vale? Sí, sí. Entonces, yo lo que hago muchas veces es, mira, yo te voy a explicar qué te ha pasado. Tenemos esta estructura, esta otra, esta es la que se ha lesionado, vamos a hacer esto, vamos a trabajar de esta manera, que el paciente sepa cómo va el proceso y lo que vamos a hacer y las previsiones que tenemos más o menos. Es súper importante. No, no creo que se tenga que tratar al paciente como una lesión. Claro. Me ha venido un esguince de tobillo, no. Te ha venido, no sé, Edu, que tiene tantos Sí. años y que le pasa esto. Claro. ¿De Sí, acuerdo? sí. Es tratarlo de la forma más humana posible. Claro.
Y al principio, bueno, a mí me lo han planteado esto a veces, las lesiones tan largas, como cuando se te muere un familiar, Claro, fíjate. Y, y hay también un poco esas fases, las de la denegación, claro. la No, de... no, seguro, claro, debes pasar. Es una sensación de verdad muy frustrante y cuando ves gente que te llega, hoy en este estado, desde que me lesionaron estás toda la semana llorando. Claro. Eso es un... Claro, aquí supongo que encuentras mucha diferencia entre vamos a poner el ejemplo del tobillo, claro, un esguince muy pequeñito al Sí. esguince que te deja 3 meses fuera. O sea, la diferencia es abismal, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya te digo, el hacer entender al paciente lo que tiene, más o menos en qué plazos vamos a movernos, también estar ahí apoyándolos constantemente porque bueno, cuando ya llevas 3 4 meses de rehabilitación y aún no puedes jugar, Es muy duro. es muy duro, Sí, sí, es sí, muy sí. duro y siempre a mí me gusta también dentro de las sesiones que sean lo más diferentes posible las sesiones, que sean también divertidas. Claro. Lo que te explicaba antes, si podemos hacer un ejercicio trabajando, yo qué sé, me invento la flexión de rodilla, pero la podemos hacer mientras hacemos este juego, será mucho mejor. Lo que se le dice la adherencia Sí. al tratamiento. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta. No, 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 seguro. Al final, tú en básquet amateur vas, sí, lo que decíamos, a ganar y todo, pero lo más importante es que tú vas a hacer una cosa, un hobby que a ti te gusta y vas no a pasar la tarde, no en el mal sentido, sino a decir, oye, voy a estar un rato con mis amigos, a hacer una cosa que me encanta hacer, pero que me lo voy a tomar en serio, pero Hasta cierto punto. pero siempre disfrutándolo, con lo cual todo lo que puedas añadir o hacer que sea una distracción en el buen sentido de decir, oye, es que me lo estoy pasando muy bien haciendo el juego de matar, de lo Sí, que sí. sea, pero estás a la vez, tú estás consiguiendo que trabajen, ya, y si le metes algo táctico, ya vamos, Fantasía. apaga y vámonos. Fantasía, sí, sí. Exacto. Sí, 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 no, no, la verdad es que eso yo creo que es muy importante. Entonces ahora ya me iría, ¿vale? Hemos hablado un poco de lo que sería el entreno, calentamiento, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo que tú estabas haciendo de, vale, pues yo ahora ayudo al senior femenino, estoy haciendo el calentamiento, después ahí ya entiendo que entra la figura del primer entrenador, que ya mete más ejercicio todo técnico-tácticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora ya me pasaría al final de entreno. Final de entreno, primero como equipo, que, ¿cómo sería la famosa vuelta a la calma? ¿Cómo la plantearías tú? Porque, perdona, no te he preguntado una cosa, tema estiramientos, antes, después, eso tuvimos también el debate el otro día y hay diversidad de opiniones. Yo diría que los estiramientos son útiles, pero no son tan útiles Como siempre se había creído, como siempre sí. se ha creído. Eso que te dice el entrenador, otra vez el entrenador mayor o Sí, lo que sea, sí. si no estiras te vas a romper. No, no tiene por qué, ¿de acuerdo? Sí ayudan y sobre todo gente que, bueno, tiene un poco más de carga física y demás, los estiramientos bueno, les va bien incluso para la sensación que te deja Claro. en el cuerpo, pero yo diría que, se le da más importancia a los estiramientos Debería, de ¿no? la que debería y menos importancia al calentamiento Sin duda. de la que Sí, pero hay realmente veces tiene. que la gente no calienta, pero estira, no, ya estoy. El que llega tarde, hace dos Sí, claro, estiramientos se y ponen las dice, bambas y ya venga, estoy. a tirar ya. Igual es preferible calentar bien. Entonces, ¿tú eres partidario en este calentamiento, meter un momento de estiramientos en el calentamiento? ¿Cómo lo haces? No, No. no, Vale. no, yo siempre lo digo, si alguien tiene que estirar, Sí. que estire, porque también está el factor que te he explicado de, no, yo antes de los entrenos No, no, el que está me gusta acostumbrado a estirar estirar, este músculo exacto. porque es mi rutina o lo que sea, fantástico, No, porque si perfecto, no lo adelante. hace y se rompe, ya la has cagado. Exacto. Entonces, vale, y al final, que te choque un cambio, entonces al final de entreno sí que añadirías
¿Cómo harías tú la vuelta? O sea, ¿cuál sería el ideal de vuelta a la calma? Decir, oye, a nivel prevención es importante que no acabéis, que no sea último básquet, pum, pam, ducha, ¿sabes? Sí. ¿Cómo lo harías? Yo, mira, ya que estamos en los estiramientos, sí que los haría ya al final Al del, final. al final del Al final sí entrenamiento. que crees Sí. que van bien, ¿no? Sí, y más que al principio. Y yo también pienso que es muy importante, aunque no sea un tema de pura fisioterapia, pero el reunirte con el equipo durante un rato, de acuerdo, hacemos estos estiramientos, lo lleva el capitán, pero charlamos, oye, el entreno ha ido bien, o oye, que en mi casa ha pasado esto. Esto, el componente psicológico cada vez se tiene más en cuenta, yo creo que se tendría que tener en cuenta mucho más. Claro, eh, claro. y ahí hay mucho tema del que hablar. Es que Sí, es. no, eso da para mucho. Yo aquí, y te lo digo un poco porque a mí me ha pasado como entrenador, Mm, que normalmente jugador y entrenador, cuando estás en senior normalmente sueles entrenar la última franja, pero sí, incluso antes. Tú tienes una hora y media sí, de pista. Una hora y media de pista, o lo tienes muy bien organizado, o se te pasa volando. sí, Entonces, siempre hay ejercicios que tú decides, oye, mira, a este le voy a dedicar, pues me invento 10, 12 minutos, 15 minutos haciendo esto. Y está saliendo muy bien. Lo alargas un poco, tal. ¿Qué pasa? Que el entreno se te come. Tienes el equipo que entra después. No siempre tienes espacio. mm, Entonces, muchas veces, ¿qué es lo fácil? Espera, te están allí para cerrar las luces. Última, estás haciendo el 5x5, no les vas a cortar el 5x5 para hacer esto, que deberíamos, como sí, entrenador. Pero muchas veces es, volviendo al básquet amateur, es la casuística de cada equipo, pero es un tema común en todos los clubes, que la mm, última franja es que apuras porque, claro, lo que te importa es básquet, básquet, básquet. ¿Qué pasa? Que haces última canasta, se apagan luces, ducha. Y ahí se acaba. ahí se acabó. Y ahí es el problema. Entonces te harías una vuelta a la calma, o sea, juntarías el equipo y ya trabajarías más el tema psicológico en este Sí, sentido. sí, el estiramiento como excusa, Sí, incluso te de diría, reunión, de claro. reunión, Sí, 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 sí. totalmente. Me parece buena idea. Y ya otra duda ya más tipo jugador, Ujú. el hielo después, bueno, es malo. Supongo que depende de qué, pero por ejemplo, tengo el tobillo un poco tocadito mal y llego después del entreno, me pongo hielo, ¿crees que se nota o tampoco? El hielo es evidente que tiene un efecto analgésico. Pero últimamente en la evidencia dice que tampoco hay tanta diferencia con el calor, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre les digo a los jugadores, ¿te duele algo? ¿De acuerdo? Hielo o calor, lo que te vaya mejor, porque, ojo, tú dile a alguien en invierno Sí, sí, que no que es se tan fácil. Sí, ponga, sí, que se sí. ponga hielo en el pie. Sí, sí, no es tan fácil. Entonces, va bien como efecto analgésico. Y también yo recomiendo el hielo los primeros días en una lesión en las que puede haber una inflamación, ¿de acuerdo? Mucho mejor que la medicación, porque la medicación, los ibuprofenos, paracetamols, etcétera, lo que hace es cortar en seco la inflamación, ¿de acuerdo? Y tú dirás, bueno, pues En teoría es lo que en buscas, claro, teoría sí, sí, perfecto, sí. ¿no? Claro, pero la inflamación es un proceso natural que luego te hace volver a la normalidad de ese tejido. Si tú lo cortas ahí en medio, luego el proceso se alarga más, es más complicado. Entonces también como recomendación, cuando tienes algún tipo de lesión, estoy hablando, por Sí, ejemplo, más traumática, de un un esguince tobillo, de sí. tobillo, lo que sea, si tú te estás muriendo de dolor, ok, tómate un ibuprofeno, paracetamol, Sí, lo pero que que, sería más lo que por el quieras. dolor que no Más por por el exacto, hinchazón. exacto. Pero, y en cambio el hielo es un antiinflamatorio, entiendo, Ujú. pero no te lo corta de raíz de esta manera como sería la medicación, ¿no? No, tiene un efecto más natural, digamos, Y más a corto en el- plazo, entiendo, ¿o y no? más a corto plazo. Sí, Vale. por eso también se dice, no, ponte hielo tantas veces al día. Claro. Y bueno, también yo alguna vez que he tenido que ir al médico por alguna lesión y demás, claro, yo me gusta preguntar como fisio, Sí, oye claro. doctor, el tema de la medicación, y a mí lo que me han dicho muchas veces es esto que hablábamos, que
Dice, la medicación la damos, dice, no, no por la inflamación, sino por el puro dolor. Entonces, si alguien puede, tú torces el tobillo y puedes empezar a pisar y puedes aguantar el dolor, adelante. El cuerpo es sano, es inteligente, perdón. Tú tienes que volver a la normalidad lo antes posible, Claro. para que el cuerpo vuelva también a la normalidad. Al final los fisios no recuperamos a las personas. Esto puede sonar un poco así, pero Sí. no recuperamos a las personas. El cuerpo se recupera solo y nosotros acompañamos, recomendamos, sabemos cómo funciona el Bueno, cuerpo para que se y recupere. aceleráis el Y proceso. aceleramos el proceso. Seguro, sí, 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 porque si no... Si no, no No, tendríamos trabajo. Sí. Sí, bueno, eso es un tema que ahora, esto que comentabas, bueno, creo que lo has comentado al principio, que antes sobre todo aún se hace, oye, yo en pleno entreno me doblaba el tobillo, pisaba a alguien, ibas a urgencias, te enyesaban o te vendaban y estabas 3 semanas con la pierna inmovilizada, con muletas. A la que volvías, buah, necesitabas otras 3 semanas porque el pie se te había quedado así y tal. Y eso, yo creo que eso es lo que un poco ha cambiado esa mentalidad. O sea, incluso yo, sin saber del tema, a mí ya me ha llegado ese cambio de un tobillo, ya no es solo inmovilizar, muletas, no apoyar, es empezar a trabajarlo. Igual los 2, 3 primeros días, si eso ha sido muy fuerte, calma. O sea, y si es muletas es porque no hay otra, pero que lo trabajes, que lo trabajes. Entonces esas 3 semanas, la diferencia es que esas 3 semanas es, bueno, eso lo tienes que decir tú, pero ya serían para entrar a jugar y no para otras 3 semanas de recuperación, Sí, ¿no? totalmente. Bueno, como has dicho antes, tenías un esguince de tobillo y te enyesaban hasta la rodilla prácticamente. Esto es matar el cuerpo. Sí. El cuerpo no está hecho para estar quieto. Cuando una persona, y esto ya me voy al tema más médico, una persona que está enferma y tiene que estar encamada 2, 3 días, en 2, 3 días se pierde una barbaridad de musculatura, Todo. una barbaridad. Sí, sí. Entonces, una rehabilitación de un esguince de tobillo, por ejemplo, de acuerdo, si el dolor no te permite pisar, ¿vale? Esperemos un poco. Podemos vendar el tobillo para un tema de no perder la Sí, pero que estabilidad. tenga algo de movilidad, ¿no? Exacto, Supongo. sí, Vale. y no esas barbaridades que se ponían Sí, antes. sí, sí, sí. Las muletas, bueno, lo mismo. Si tú pisas y dices, hostia, me duele muchísimo, ¿de acuerdo? Muletas, pero en cuanto tú puedas poner el pie en el suelo, debes hacerlo. Sí, pero que yo creo que incluso ha cambiado en eso, porque antes eran las 2 muletas, no apoyes, y ahora incluso es, bueno, pues Prueba si con no una. puedes, ves con una y ayudas y tal. En eso, bueno, yo que tengo muchos más años, lo noto que ha habido un cambio de cuando era pequeño, me ha torcido el tobillo, pero ya no por compañeros, y es que estaban, eso, un mes y medio enyesados y se lesionaban en septiembre y hasta diciembre no estaban bien por un esguince pequeño, ya no te digo si te haces uno grande, entonces... Eso yo creo que aquí ha cambiado mucho. ¿Qué papel crees que hay? Porque también he hablado de la diferencia entre preparador físico y fisioterapeuta, y el fisio también está en guerra entre comillas, ya me entiendes, con el médico, Buen tema, buen tema. que al final normalmente eso es traumatólogo. ¿Ahí donde crees que entra uno y acaba otro? Bueno, yo primero, igual que he dicho antes con el preparador físico, lo ideal Es que haya de es todo. no, lo ideal es que vayamos de la mano, Sí, los médicos y los fisioterapeutas. Claro, esto la mayoría de veces no es posible porque no trabajan en el mismo sitio y demás. Yo pienso que el traumatólogo debe dejar al fisioterapeuta el tema de la rehabilitación. Si se tiene que operar, de acuerdo, el médico lo va a hacer perfecto, pero a partir del primer día el tema de rehabilitación debería ser para el fisioterapeuta. El fisioterapeuta es consciente y sabe los tiempos. Muchas veces pasa esto que dices tú, no, me han dicho que reposo absoluto, sí. absoluto, no, no. Yo no te diría que los fisios y los médicos estemos en guerra y ojo,
cada vez los médicos más jóvenes confían más en la... Sí, ¿tú en la crees que fisioterapia. están aceptando Sí, más ya la posición de... sí, sí, aceptándolo, evidentemente, pero me refiero normalizando que cada uno tiene su, lo que decías, su momento y su proceso. sí, totalmente. Yo creo que, y esto ya pasa, que un médico cuando diagnostica una lesión y demás, yo creo que la mejor recomendación que te puede hacer es búscate un fisio. Claro. Sí, Búscate un sí. fisio, ves, a ver qué te dice. Pues que ya deberían trabajar eso, lo que decíamos de la De la mano, mano, del sí. mismo servicio que te... Porque en el fondo ellos son como la primera parte, sobre todo cuando... Sobre todo ya no hablemos cuando hay una operación de por medio, es evidente que es el médico el que lo tiene que hacer, pero Totalmente. después sí que todo el proceso debería ir muy acompañado y liderado más bien por un fisio, preparador, claro, y aquí entramos en... Al final claro, son muchas cosas y es difícil separar lo que es de cada uno. Sí, en el tema medicina, al final todos trabajamos para el paciente, ¿de acuerdo? Y cuando el equipo multidisciplinar trabaja de la mano, yo esto a veces lo he hecho, ¿quién te ha operado? Este. ¿Tienes un mail? ¿Tienes algo? Yo envío un mail, pregunto. Está muy bien, claro. Sí, es que al final cuando más trabajamos en equipo, mejor va el paciente. Seguro, no, Siempre, sin siempre. duda. Bueno, y es lo importante, exacto. Al final es para lo que trabajamos, para que el paciente, en este caso, en mi caso, jugador o jugadora de baloncesto, esté sano y pueda seguir con su vida. Bueno, es un poco lo que decías, esa gran diferencia en un staff o un equipo profesional. Evidentemente hay un tema económico que es indudable, que has de poder permitirte tener todas las piezas, Sí. pero lo que está clarísimo es que en un equipo profesional, independientemente de esto que hablamos de lo económico, todo el mundo sabe que el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es el jugador, que es esté bien, con lo cual todos trabajan para esto. Sí. En cambio, si no hay, pues oye, es mi paciente, no, es el mío, no, aquí es el paciente del club y aquí este tiene que estar. Sí, sí. Que haga quien sea lo que tenga que hacer, pero este tiene que estar y rendir. No, eso Sí, me parece y ahí también interesante. yo creo que viene un poco el tema de los egos. Bueno, claro. Y bueno, no es ninguna novedad que hay ciertos médicos que se creen Bueno, con eso va más cambiando, razón que los claro, demás. sí. Y esto, el ser humilde en el tema de la medicina, yo creo que es clave. Preguntar, poner en común, yo qué sé, con el preparador físico este que comentabas. Seguro que se puede llegar a un punto medio y no pelearse. No, seguro. Bueno, al final, de todo, en todo te encontrarás de todo, pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que cada vez se normalizan más. Entonces el médico era el que se ocupaba de todo, con lo cual ya hace mucho tiempo que eso ha cambiado, pero aún hay una herencia en este sentido de, pues bueno, que es una transición, igual más lenta de lo que debería, igual sí, pero es una transición. Pues muy bien, Néstor. Yo creo que hemos ido hablando de varias cosas. Lo que sí me gustaría acabar es preguntándote, en básquet amateur, para ti, ¿qué es lo más determinante en un equipo? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Bueno, como fisioterapeuta te diría que todos estén sanos, cosa difícil. Y también yo creo que el tema cohesión de equipo es importantísimo. Sí. Es importantísimo. Yo lo noto que, bueno, siempre he jugado en un equipo de barrio, nos conocemos todos y demás. Cuando tú después del entreno te vas a comer algo con tu compañero, estás con él, un jugador lesionado, oye, vamos a quedar, lo que sea, esto hace al equipo más grande. Siempre, seas mejor, peor jugador, tengas un entrenador fantástico, tengas un entrenador malísimo. Para mí el suelo de un equipo es en buena parte el tema de la conexión entre jugadores. Sin duda, sin duda. No, y que eso lo marca todo, porque sobre todo al final es difícil encontrar un equipo donde el que juega 30 minutos está descontento. No, claro. El problema es Encontrar que el que juega 5 ostras, minutos. cuando te dicen mucho en equipos, cuando el que no juega o juega 5 minutos o 10,
ostras, todo el mundo quiere jugar, pero oye, lo acepta, trabaja, tal, pero hay una buena dinámica, eso lo cambia todo, eso lo cambia todo. Sí, sí, bueno, y encontrar tu rol dentro del equipo, tener un rol marcado y entenderlo y jugar con ellos, imprescindible. Sí, seguro. Y ahí añadiría que por parte del jugador, pero también del entrenador, es el trabajo de los dos dejarlo muy claro. Sí. A uno de asumir el rol que te dan, que no siempre es el que tú querrías, porque todos nos gustaría ser el de 20 puntos por partido, pero no todos somos capaces. Y después el entrenador es importante dejarlo muy claro y encontrar un sitio a todo el mundo, que eso no es fácil. Yo puedo decirte, Néstor, quiero que seas el máximo reboteador del equipo o el máximo taponador, igual no es realista. Tú harás otras 1000 cosas mejor que esto, entonces ahí es importante. Sí, cohesión. Bueno, coincides con Paul, que preparador físico también comenta lo mismo, yo creo que es la clave de todo y sobre todo el básquet amateur. Sí, sin duda. 100%. Al final, los que jugamos a este deporte de forma amateur, lo hacemos porque nos gusta y, por lo menos en mi caso también, porque durante todos estos años hemos tenido una serie de vivencias y hemos conseguido que entren en nuestra vida una serie de personas gracias a este deporte. Sí. Bueno, yo la mayoría de amigos que tengo... Casi todos vienen del básquet. Por ahí viene la cosa siempre. Sí, después del cole, con la también. universidad puedes tener, pero la mayoría te une el hobby común, está claro. Pues oye, Néstor, ha sido un placer. Vamos viéndonos aquí por siguientes episodios y espero volverte a ver por aquí algún día. Encantado de haber venido y de que me hayas invitado. Venga, muchas gracias.